las fechas, en el caso del primero que tenía un proyecto de inversión, las fechas en que se celebraban los distintos eventos cambiaban. Algunos quedaban antes de la fecha de reunión de la asamblea, otros quedaban después, y eso alteraba los resultados finales. En el caso del primero también tuvieron que hacer carteras. Fue sencillo, porque se implementan las carteras, lo que hice fue cambiar la tira de precios de una empresa por otra empresa y listo. Ya los resultados eran distintos, aunque le dejase el mismo nombre. Y en el caso de lo que fue el segundo parcial, fue distinto al primero. La idea era que sean dos exámenes literalmente lo más diferentes posibles en cuanto a temática, presentación, forma, etc. También había alteraciones de números que arrojaban distintos resultados. Así que les voy a pasar primero al modelo base del examen del día 10, el base. A partir de ese después hice las modificaciones. Y vamos a ver los puntos principales y después de haber visto y corregido los exámenes que presentaron, les voy a comentar dónde están las mayores diferencias. Y ustedes, como no solamente lo están recordando, sino que incluso tienen el documento que presentaron, pueden ver qué fue lo que hicieron y cómo lo resolvieron. Y recuerden siempre que no les voy a dar la única solución, porque para cada ejercicio hay 3 soluciones o 4 soluciones, depende de las variantes que haya habido, ¿sí? Por eso les decía que esto era genérico, que no era particular. Si hubiésemos estado en clase, ¿esto qué sería? Frente al pizarrón, se resuelve todos los ejercicios. Una vez que se resuelve y vieron las dudas, interpretarlo y empiezan, uy, yo hice esto, uy, yo hice aquello, uy, ¿qué? Se reparten los exámenes y cada uno ve su examen contra lo que se esperaba que haga. Listo, y termina esta parte. Obviamente no se puede hacer así porque no hay uno, porque son 7, y porque esta metodología es un poco, por lo menos, compleja en esta parte para hacerla de esa forma. Así que mi idea como cierre, simplemente, era hablar de los exámenes, mirarlos, se los voy a compartir en pantalla ahora y vamos a ir viendo todos juntos, el primero y el segundo, y voy a ir haciendo comentarios acerca de los errores más usuales, ¿sí? En los cuales mucha gente no se termina de dar cuenta. No hay problema, Sofía. Bueno, les voy a compartir final del 12, final del 10, acá está. Y otro comentario más antes de arrancar. Por supuesto que todo esto que yo les pedí de completen donde está la parte amarilla, a sus archivos escríbanle tal cosa, tal otra, háganlo de esta forma, respóndanme en el mail que están recibiendo. Eso hace simplemente a que nosotros, cuando tenemos una cantidad de información importante como era esta, necesitamos formalizar el comportamiento. Y no solamente el comportamiento de ustedes, que significa, acá donde está amarillito pongan su nombre, donde están los otros amarillitos pongan sus respuestas, peguen después a continuación sus papeles de trabajo. Eso es formalizar el comportamiento de ustedes. Eso es necesario para poder formalizar yo mi comportamiento, para poder tener un orden en el manejo de la información. De los casi 70 exámenes que hicieron, hubo 2 que se perdieron. A mí se me perdieron. Por supuesto, voy a buscar a Yahoo y ahí tenía la reserva porque justamente para eso era que les pedí los exámenes. Pero digo, en el manejo de tanta información, de tanta documentación, de tantos documentos, si no existe un cierto orden, y se hace muy problemático. Entonces, todos esos pedidos o exigencias de háganlo de esta forma, háganlo de aquella, es simplemente una forma de formalización como se hace en todas las tareas. Todos los que estudian la administración, creo que todos incluso hacen sistemas contables, sistemas administrativos, que es donde se comienza a ver justamente lo que es el tema de formalización. Bueno, no es más que eso. Que simplemente existen actividades nuevas a partir del tema de la pandemia, entonces necesitamos buscar un mecanismo en el cual las cosas surjan lo mejor posible para todos, nada más, no es otra cosa. Este es el primero que arrancó con el primero tenía 4 puntos.
Eran más pesados, había más información, pero eran 4. Y comenzaba con la búsqueda de lo que es la inversión inicial. Todo el proyecto completo está, lo único que se quería era la inversión inicial. Así que lo que vamos a ver es qué elementos correspondían poner y qué elementos no. Desde ya y antes le voy a pedir disculpas generales por una fecha que puse, 30 de febrero, por supuesto que este 30 de febrero no existe. Esto es simplemente que tenía un examen con otras fechas y le cambié los meses y no presté atención a los días. Me interesaban saber los meses. Después cuando estaba corrigiendo veo que esto quedó 30 de febrero y esto es una vergüenza, pero pasó. En el primer caso, lo que buscamos de vuelta es la inversión inicial. Vamos a ver cómo se busca la inversión inicial. Acá unos problemas que tenía, problemas. Una de las cosas era esta, que existían gastos de prefactibilidad, análisis de mercado, estudio de ingeniería. Esto, de acuerdo al modelo, las fechas iban cambiando. No cambiaban todas las fechas, pero cambiaban algunas fechas las más importantes. Lo que había que tener en cuenta que se decidió el 12 del 6 hacer, hacer el proyecto. Por lo tanto, todos aquellos inversiones en estudios o análisis que hayan sido antes del 12 del 6 son todos costos hundidos. Porque si esta asamblea decidía no hacer el proyecto, obviamente que el costo ya existía. Si decidía hacerlo, el costo también existe. Por lo tanto, es irrelevante para la decisión de tomar el proyecto, porque era un costo hundido. En este caso particular, esto es 12 del 6, este es 15 de mayo, este representa costo hundido, este es 15 de diciembre, es posterior, corresponde, este es, bueno, pensémoslo 28, déjenme cambiarlo acá. Este era 28 de febrero, era posterior, por lo tanto, también corresponde. Este directamente no va. De estos dos que van, análisis de mercado es un resultado, estudio de ingeniería corresponde activarlo. Así que acá presentaba los tres casos. Vamos a empezar a leer esto. Lo que esta fecha nos definiera, ¿qué hacíamos con estos tres? En este caso particular, iban dos, el primero se eliminaba. Dice que la producción se realiza el cambio de tornos, la producción actual es de 10.000, posibilidades de aumentar. Las máquinas cuestan 100.000 cada una, se cambiaban 5 máquinas y el proveedor acepta la que están en uso por 150.000. Muchos alumnos tomaron 500.000 más 150.000 pesos. No, esto es en parte de pago. Las está aceptando como pago. O sea, yo compro máquinas en 500.000 pesos al proveedor. ¿Cómo se lo pago? ¿Todo efectivo? No, dame las máquinas que tenés, 150, 350 de efectivo. Les digo porque unos cuantos tomaron 500.000 más 150.000. El tema pasó por acá, como parte de pago. No, que lo paga 500.000 más las máquinas que estaban en uso, donde sí correspondería hacer esa suma. Sistema de amortizaciones, en este caso año de alta, había otros ejercicios que eran año de baja, o sea que año de alta significa que hay que agregar la primera amortización. Sistema lineal, vida útil, 10 años, y esto, vida útil, lineal y año de alta, por supuesto corresponde para las máquinas que se dan de baja como las que se dan de alta. Los sistemas de amortización son independientes de los equipos y no corresponde a la empresa. Las máquinas que se van a entregar tienen 8 años de amortización, por lo tanto le quedaban 2 años de vida útil contable, contable impositiva. Valor de origen 50.000 cada una. 5 máquinas, 250.000 pesos. Si tenían 8 años de amortización, le faltaban 20 años a amortizar. Por lo tanto, de 250.000 faltaban 50.000 a amortizar. O sea que su valor libros era 50.000 pesos, por lo cual, por supuesto, después había que ver contra la venta, que se tomaban en 150, y así quedaban 100 para liquidar el impuesto a las ganancias. El capital del trabajo es 10% de los primeros 2 años, y es necesario invertir un año antes de realizar las ventas. Acá me incide porque el capital de trabajo del año 1 hay que invertirlo en la inversión inicial. O sea que teníamos 3 tipos de inversión distintas en este caso. Teníamos lo que son los activos, que es la maquinaria que después se va a amortizar. Por otro lado teníamos resultados que estaban dados por
el resultado venta de las máquinas viejas, estaba dado por el resultado de la amortización de la máquina que se compraba, estaba dado por el resultado de lo que es el análisis de mercado, este que está acá. Y después había una tercera línea de inversión en activos también, pero que no se amortizan y que correspondía al capital de trabajo. Capital de trabajo en este ejercicio es, se invierte un año antes, en otro ejercicio se invertía un año después. Acá la impuesto a las ganancias era el 35%, había otros ejercicios que tenían el 30% de impuesto a las ganancias. Otros cambios así que hubiera no recuerdo, pero básicamente pasaba por ahí. De todas formas les comento, en principio no parece en sí mismo tan complejo, sin embargo creo que no hay dos ejercicios que hubiesen obtenido el mismo resultado. Entonces, cuando ocurre así, ¿cómo están corregidos estos exámenes? Y van de acuerdo a los niveles de error o de diferencias que existe contra lo que debería haber. Si esto se corregía por resultado, que si acá había un número, era confirmar que ese número sea el que tenía que dar, bueno, casi todo el mundo lo hubiese hecho mal. Pero en ese caso va más el procedimiento y el análisis de cuál es el tamaño de los errores que están cometiendo cuando están desarrollando este ejercicio. Y uno de los problemas que presentaba era qué hacíamos con las máquinas que vendemos y las máquinas que incorporamos en cuanto al concepto de amortización. La máquina que estoy vendiendo todavía le queda por amortizar, la máquina que estamos incorporando tiene amortización. Y entonces obviamente es el diferencial de ambas, como es el diferencial de cualquier cosa que está ocurriendo. Y otra diferencia y otra complejidad que se agregaba a resolver en ese mismo tema y sobre el mismo concepto es que en la máquina que estamos vendiendo no estamos descontando la amortización que le corresponde a ese año, sino que estamos haciendo la liquidación de la maquinaria. ¿Sí? Por lo tanto, el diferencial de amortizaciones corresponde. Porque yo o me quedo con las máquinas viejas y no hago el plan y amortizo normalmente, o hago el proyecto y comienzo a amortizar las máquinas nuevas. Y las viejas no es que debo amortizarlas porque es año de baja, pero las estoy liquidando, por lo tanto sí tengo un resultado que viene de ese lado. Terminó el primero. Segundo. Bueno, este segundo presentó unos cuantos problemas. Obviamente dos proyectos de inversión y era simplemente sacar los cálculos, periodo de recupero actualizado, van y TIR, y por supuesto, el periodo actualizado no tengo tasa, el van no tengo tasa. Las tasas deben sacarlas ustedes. Lo que acá decía que se agregaba que la empresa consigue financiación de 24 meses en una tasa del 16%. Y que se pide a usted que aconseje hacer un proyecto. Algunos me dijeron, sí, hay que hacer los dos por tal motivo, otro hay que hacer tal. La idea es que le elijan uno, ¿no? Pero bueno, aquel como no está especificado, determine qué proyecto recomienda hacer, sino que algunos entendieron que si se recomendaban hacer los dos o no. La tasa sale de acá. Yo siempre necesito alguna tasa. Si no tengo la tasa del WACC, es la tasa de financiación específica del proyecto. Si esta empresa es en sí misma un proyecto y yo consigo financiarme al 16%, listo, esa es mi tasa de financiación. Yo necesito superar esa tasa simplemente para poder hacer el proyecto, lo defino si lo puedo hacer o no lo puedo hacer en cuanto a los resultados. Ahora hay un tema interesante acá. En el caso de la y en los otros casos estas cifras cambiaban, ¿sí? Así que vamos a analizar este nada más. Pero había otros que acá en lugar de 500 decía 5000 o tenía algún cero menos acá. Entonces no son exactamente iguales, por eso le digo que vamos a ver el procedimiento. Lo primero que tengo que ver, si es 24 meses, es el primero, si estos proyectos superan los 24 meses, la tasa de recupero o no. Si ustedes ven, este es 4000 en el primer año y recupero 2000 en el segundo 2000. Periodo de recupero acá estaría recuperando correctamente el 2. Pero como debo trabajar actualizado, porque tengo una tasa de actualización, entonces cuando vengo a ver y acá y actualizo estos 2000 y estos 2000, tardo más de 2 años en recuperar. Por lo tanto, este proyecto es inviable para la empresa. Yo este proyecto debo descartarlo simplemente porque este proyecto nunca va a ser exitoso para la empresa.
No por la tasa TIR que tenga, no por el BAN que tenga, pues ya no me interesan. Porque el proyecto se va a morir antes de llegar a los 2 años. ¿Por qué? Porque yo tengo 24 meses de financiación y en 24 meses no repaga el proyecto. ¿Sí? Por lo tanto, debo liquidarlo para cancelar mi deuda. Así que este proyecto directamente se descarta porque no cumple con el periodo de recupero. No sé si ustedes se acordarán de que en clase hablamos de este tema cuando hablamos acerca de las 5 formas de analizar un proyecto, que los primeros y los que son determinantes es periodo de recupero y recupero actualizado. Uno de los dos, depende en qué situación económica esté analizando el proyecto. Obviamente, si tengo una tasa de recupero o una tasa de interés, como en este caso, debe cubrir la tasa al menos y quedar en cero para que el proyecto pueda seguir teniendo vida después. Si esto no lo cubre, se elimina. Y este obviamente lejos que no lo cubre. Así que en periodo de recupero, si analizás por el periodo de recupero, este es el único que puedo tomar. Si recupero actualizado, rechazo los dos proyectos. ¿Está bien? Si hay alguna pregunta conceptual acerca de lo que estamos hablando, me la hacen. Si es el caso específico, pero yo puse no, eso no. Pero si es conceptual, eso por supuesto que sí. Sí, una pregunta. Cuando había que actualizar, ¿se tomaba el 16% o había que pasar la tasa a un anual? ¿Cómo era No, esa parte? no, era para usar la tasa esta en forma directa. Incluso acá no te dice si esta tasa es mensual o es anual. La idea de la tasa era aplicarla acá, poner acá el 16 y acá el 16. O sea, Gracias. de todas formas, si utilizaban esta tasa, o sea, si fuese mensual sería una locura, ¿no? Estaríamos hablando de una tasa del 200% anual. Pero de todas formas, esto eran rechazar los dos. La única salvedad que uno podría escribir, no aceptarlo, era que la única posibilidad de aceptar el proyecto B era simplemente si se analizaba como periodo de recupero. Única alternativa posible, pero de vuelta, queda descartada desde el momento en que hay una tasa, por lo tanto es el actualizado y no es el común. Otra vez, en los demás proyectos estas cifras cambiaban. En este modelo se rechazan los dos. En otros modelos se acepta alguno, pero depende del caso que se haya tocado. Pero es la forma de verlo, a eso me refiero. Leo el 3. La compañía americana tiene costos fijos por 180.000 y variables del 42%. Su estructura de capital está compuesta por una obligación negociable de valor nominal 500.000 que cotiza al 85% y paga interés del 10%. El equity son 50.000 acciones de 12 pesos con 30 cada una y el último dividendo pagado fue de 2,58. Considera un impuesto del 30%. Y estoy pidiendo todos los datos acerca de estructura capital. GAO, GAF, GAT y lo que es el WAC con impuestos. Acá primero para averiguar GAO, GAT y GAF lo que tienen que hacer es el estado de resultados. Para hacer el estado de resultados lo que tenían era para comenzar desde abajo hacia arriba el dividendo, que en otros modelos el dividendo era distinto, tenía otro precio, por la cantidad de acciones. O sea, si hacen 2,58 por, perdón, la cantidad de acciones, ¿dónde están? Acá, 50.000. Si lo multiplican por 50.000, lo que van a tener es el resultado neto. Y comienzan a construir el estado de resultados desde abajo, datos que tienen, hacia arriba. ¿Hacia dónde tienen que llegar? Y tienen que llegar hasta el EBIT. Si quieren, tienen los datos para llegar hasta ventas, para hacerlo completo. Pero por lo menos para contestar esto, tienen que llegar hasta el EBIT. ¿Sí? Porque al EBIT, cuando llego al EBIT, puedo sacar el GAF, puedo sacar el GAF y el GAT es la multiplicación de ambos. Así que entonces tengo resultado neto, dado por 2,58 por 50.000 acciones. Más arriba de eso que tengo el impuesto a las ganancias. Más arriba de eso que tengo la base imponible o el EBT. Yo sé que 50.000 por 2,58, que esto da 129.000, si no me equivoco. Si a 129.000 lo divido por 1 menos T, lo que tengo es la base imponible. El impuesto después lo saco por diferencia. Si tengo la base imponible, arriba de la base imponible tengo los intereses. Eso lo tengo por acá arriba. 500.000 pesos por 10%, 50.000 pesos de intereses.
Cuando a la base imponible le sumo los intereses, voy subiendo hacia arriba y ya directamente ahí sí tengo el EBIT. Listo. Ahí puedo resolver GA o GA. Lo multiplico, obtengo el GAT. ¿Está bien? Y después el WACC, bueno, están acá. Las tasas, los porcentajes de cada uno. Deuda, 500.000 por 85%. Listo, esta es la deuda. El equity, 50.000 por 12,30. Ahí tengo el equity. Sumo ambos, tengo el value. ¿Sí? Tengo la deuda, tengo el equity, tengo el value, tengo los porcentajes. Ya sé cuánto es el W de la deuda, ya sé cuánto es el W del equity. Me faltan sacar las tasas. La deuda. 500.000 que cotiza al 85%. Esto sería 425.000, si no me equivoco. Queda esto que sería la deuda neta. Y paga 50.000 pesos. 50.000 pesos dividido 425.000, tengo la tasa. Voy al equity. 2,58 último dividendo. 12,30 valor de cada acción. Listo, ya lo tengo. Sí, es un modelo simple porque en realidad de un montón de datos, de información, puedo sacar un montón de información. Y la tasa del impuesto a las ganancias para después, para hacer el WACC con impuestos, 30%, así que 1 menos T, la tasa que saque de la deuda por 0,7. ¿Está bien? ¿Preguntas? Acá hubo mucha gente que no pudo completarlo porque no pudo encontrar de cómo resolverlo, de cómo salir de abajo. Hubo gente que sacó EBIT no sé de dónde y trató de comenzar del EBIT hacia abajo. Pero no había forma de sacar el EBIT. Es más, los números no tenían nada que ver con lo que ocurría después. Así que todos aquellos que no lo hicieron de esta forma, bueno, obviamente, el ejercicio no está bien. Y vamos al cuarto y al último, de vuelta, y en los distintos modelos, lo que cambiaba en el dividendo, otro tenía 2,88 si no me equivoco, cambiaba el valor de las acciones, cambiaba la cotización de los bonos, la tasa que pagaban los bonos, y bueno, eso daba distintos resultados finales, obviamente. Pero después la estructura de todo esto era exactamente igual. Y el último, carteras. Iberdrola, Endesa, Banco Santander. Esto es del IBEX 35. Este que es el A tiene las cotizaciones correspondientes a estos días. Acá lo que se pedía era que definan cuál es la cartera más eficiente. Para esto, por supuesto, debían tomar estos datos, los llevaron. Esto lo hicieron casi todo el mundo, lo hizo bien. Esto, por supuesto, debían llevarle un Excel, debían sacar las variaciones que existían a través del logaritmo natural, sacar los promedios, sacar desvío estándar, sacar las correlaciones y a partir de allí elegir. Cosas que pasaron, cosas extrañas que pasaron. No recuerdo los nombres de los alumnos, de todas formas, aunque lo recordase no lo diría. Pero hubo un trabajo en el Excel que me llamó la atención porque por supuesto que esto estaba todo desarrollado y yo entraba en las casillas y veía los resultados que hacían, salvo en donde estaban las correlaciones. Todo el cuadro de correlaciones estaba como cuando uno pega valores donde no aparecen las operaciones, sino que directamente aparecía la correlación con 8, 10 decimales y era lo único en todo el Excel que no estaba la fórmula con que se obtuvo, que la fórmula podría tener que haber sido directamente correlación, ¿no? Correlación y tener yo posicionarme y que vea qué fue lo que estuvieron sacando correlación. Era el único que no estaba, sino que estaba copiado y pegado, que venía de otro lado, obviamente, sin dudas, y que estaban pegados como valores. De vuelta, cosas que me llamaron la atención. Todo lo demás estaba perfecto hecho. Otra cosa que me llamó la atención, también hubo una alumna, si no me equivoco, que hizo todo bien, salvo que cometió un error tonto. Hizo las correlaciones y, por ejemplo, porque estoy inventando, le dio Iberdrola y Endesa. Y cuando va a hacer la cartera, en lugar de tomar Iberdrola y Endesa, toma Iberdrola y Banco Santander. ¿Sí?
O sea, por la correlación le decía 1, era correcta la que sacó. Cuando va a sacar todos los cálculos, lo saca en base a otra combinación. En algún lado hizo un clic, se confundió, hizo otra cosa, y por supuesto está mal, obviamente, desde ya. Una vez que tenía la cartera eficiente, que se sacaba de esa forma a través de correlaciones, las proporciones adecuadas, sencillo, el rendimiento esperado, sencillo, tiene las proporciones, tiene los valores individuales, lo sacan. Y un dato que estaba, que yo se los pedí, pero no podían sacarlo, era el beta de la cartera. No podían sacarlo porque me hubiese faltado el dato del IBEX. Igualmente me preguntaron durante el examen. Algunos. Bueno, dije que obviamente no podían hacerlo. Yo te lo había puesto porque en realidad mi idea cuando lo hice fue hacer algo distinto, fue un dato que se lo pensaba agregar y no se los agregué, que les iba a poner directamente los betas de cada una de estas empresas, para que utilizasen una propiedad del beta, que dice que el beta de una cartera es una proporción de los betas individuales de cada uno de los activos. Entonces, una vez, hay preguntas que pueden resultar muy sencillas, pero que lo que tratan de buscar es simplemente si los alumnos manejan los conceptos. Entonces mi idea, que no la completé porque me olvidé de vuelta, era ponerle el beta de cada una de estas empresas, directamente el beta, para que esta pregunta la respondan, trabajándolo como un WACC, de la misma forma. Sin impuestos, obviamente, ¿no? Pero uno saca la proporción de una empresa por su beta, más la proporción de otra empresa por el beta de la otra. Y de esa forma se obtiene el beta de la cartera. Pero bueno, esta no se podía responder por ese motivo. Terminó el primer modelo de examen. ¿Preguntas? Profe, Sí, ¿se escucha? te escucho. Yo soy el que puso las correlaciones así directamente, sin fórmula, porque hay una función del Excel que te da directamente la matriz de correlaciones y Sí, pero no las estaba, pega. sí, pero no estaba, conozco por supuesto esa función, pero esa función te lo da en un formato particular que no estaba tampoco. Hubo otros alumnos que usaron esa función y eso se ve clarito, pero tiene una presentación en el Excel que era distinta, no era la que estaba ahí. Igual de todas formas, yo lo digo como curiosidad esto, no, no recordaba tampoco que eras vos, Pablo, y eso no te afectó en nada el resultado del ejercicio. Simplemente que estaba viendo a lo que habías hecho, la verdad que no me acordaba que eras vos, pero estaba viendo lo que habías hecho y me llamó la atención que cuando quise ver las correlaciones, justamente no pude verlas, y el formato genérico, el visual, era como cuando uno hace las correlaciones a mano. ¿Sí? Sí, Que yo creo tomar que las dos. modifiqué un poco las cosas. O sea, Está bien, pero solo de dejé los vuelta, valores. está perfecto, pero de vuelta, digo, es No, yo lo comentario hice nada así más. porque el ayudante una vez lo hizo así. Yo Está hice bien, exactamente lo que hizo él. pero de vuelta, fuiste el único ¿Está que lo bien? hizo de esa forma. El único, perdón. No vi todos los Excel punto por punto, ¿no? Pero justamente estuve viendo el tuyo, porque siempre agarré algunos Excel de cada modelo, de cada tema. Estaba viendo el tuyo y cuando fui con el tema de las correlaciones, porque me encontré con cosas, no en el tuyo, en otros que me llamaban la atención. Entonces cuando voy a ver el tuyo, empiezo a mirar, empiezo a posicionarme en distintas celdas para ver las operaciones, porque la forma de ver si lo haces bien esto es, al margen de los resultados, es ver qué operación hiciste, ¿no? Entonces, ¿qué datos sacaste? ¿Cómo lo sacaste? Y me llamó la atención que en el tuyo no estaban. Y de vuelta, cuando vos lo pedís a Excel y le pedís a la función de, no me acuerdo del nombre de esta, que trabajás con, bueno, claro, si no tengo el Excel acá que lo voy a ver, que entras en análisis de datos y le pedís correlaciones, la tabla, Sí, sí, te la hace, sí, obviamente, sí. y te la da y te deja los números, pero te aparece que es análisis de datos y te posicionas y aparte te aparece en un formato distinto que no, otros alumnos lo hicieron y vos ves el formato y ya sabes dónde viene. Pero otra vez, de vuelta, Juan, no pasa nada. Era algo que me llamó la atención. No te modificó la nota ni el ejercicio en absoluto. Bueno, Simplemente cuando quise verle un dato, digo, lo hizo en otra hoja, copió, pegó y copió datos. No sé, no me pareció tan relevante porque todo lo demás estaba todo perfecto. Me llamó la atención que justamente esto, cuando quería verlo, no pude verlo. Nada más, pero es eso, es un comentario, no más que eso. está bien. Gracias. No de nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no, cerramos este y pasamos al del 12. Profe, ¿por qué no nos puso teoría a los que rendimos el lunes?
En realidad esta es una materia que tiene teoría, pero... Es que yo me maté estudiando la teoría también. Sí, Y cuando vi que no había sí. ninguna pregunta, me quise matar. Hay muchas cosas que aparecen en forma conceptual, que no hace falta responda qué. ¿Sabes por qué puse poca teoría? Y después en el segundo le elaboré un poco más y le agregué teoría, justamente porque este no tenía y quería hacer los dos distintos. Así que ya tenía una idea de uno orientarlo, más a una parte mucho más práctica y de otra una parte más teórica. Pero cosas conceptuales hay en las dos. Lo que estuve explicando del último punto, donde yo me olvidé de poner las vetas, eso correspondería a una pregunta teórica simplemente que estás diciendo, aplicar la teoría para resolver este problema. Y acá donde aplicabas la teoría para resolver los problemas, por ejemplo, eran en esto. Si vos conceptualmente no sabés qué hacer con eso, los mandás todos o los sacás a todos afuera. Entonces, siempre hay temas conceptuales metidos dentro de la respuesta de cada uno. Cuando vos venís acá, si no tenés presente que estos, el que vos de estos dos elijas, te dominan los demás, si no supera esto, nunca va a existir el BAN, nunca va a existir la TIR. O sea, lo puedes calcular, pero el proyecto nunca va a subsistir, por lo tanto, y eso es conceptual. Entonces ahí es donde está la aplicación de la teoría. No está responda qué. Y vas a ver al otro, seguramente muchos se equivocaron, seguramente no, yo ya los leí, los corregí. Muchos se equivocaron en teoría porque justamente no tienen claro el enfoque. Pero bueno, dejo de compartir este y vamos a compartir el segundo. 12 del 8, acá está. De vuelta, de este había 4 más. ¿Lo están viendo ahí? Sí, se ve, se ve. Perfecto, perfecto, perfecto. Primera pregunta, léanla. Esta pregunta el 80% respondió mal. Fíjate, Caro, a ver si me la puedes responder. La primera, La primera. obligaciones negociables, préstamo sindicado o crédito sindicado. Van, Sí. ¿no? Sí, lo mismo, sí, está bien. ¿Cómo se dice? Obligaciones, no, con garantía real, préstamo con garantía real, que era el tema de la hipoteca. Perfecto, espectacular. ¿Sabes cuál es el error que cometió más del 50% de la gente? Que históricamente lo comete. ¿Cuál? Me ponen financiamiento con acciones. No, eso es Emisión de acciones. es el único instrumento de capital. Claro, ves, es equity, no es deuda. Entonces, el primer error generalizado, acá ponen, primero, porque puede tomar una empresa, dos temas, instrumentos de deuda, emisión de acciones no va, todo el que puso emisión de acciones está mal, no está regular, está mal. ¿Por qué está mal? Es equity. Yo en financiamiento tengo dos nada más, o tengo deuda o tengo equity. No se pueden confundir deuda con equity. Y segundo, puede tomar una empresa. Una empresa emite obligaciones negociables, no emite bonos. Todo aquel que puso bonos y después puso obligaciones negociables, porque no se le ocurrió, se le vino otra a la cabeza, está mal también. Si ponen bonos, es uno solo y listo, se acabó, no repiten de vuelta. Si ponen obligación negociable, el bono es del Estado, por lo tanto no pertenece a la empresa. ¿Sí? Entonces, a pesar de que es una pregunta relativamente sencilla, de vuelta, conceptualmente, mucha gente, pero históricamente es esto, mucha gente la responde mal a esa. Segunda, si las ventas aumentan un 20% y el EP se pasa de 4 a 5,60, teniendo en cuenta que el GAO es 1,62, se pide cuál es el gas de la empresa. Esto viene a algo muy sencillo, que GAO por GAF es igual a GAT. Entonces simplemente dan vuelta a los resultados. Ahora siempre me sorprenden, bien, para bien, los estudiantes de actuario por las fórmulas que me colocan para resolver esto. Y siempre me enriquece porque lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, ahí siempre hay múltiples soluciones para esto. En algunos casos,
cuando yo empecé a cambiar los datos, para todos no era exactamente igual, ¿no? Algunos cambiaba algún número de GAO, algunos acá era el GAT. En uno de ellos me equivoqué y me quedó preguntas del GAO, yo acá les daba el GAT y el GAT estaba acá en realidad. Y les preguntaba el GAF o el GAO, no me acuerdo. Algunos me escribieron por chat, profe, está mal, me lo corrigieron el que tenía que ser, me correspondieron correctamente, otros lo dejaron en blanco, otros dijeron no se puede sacar, no me acuerdo qué cosa. Aquel que me dio una respuesta válida, estaba correcto, aquel que lo dejó en blanco, está en blanco, respuesta en blanco. Pero de vuelta, básicamente es que yo sí tengo que paso de 4 a 5,60, aumentó un 40%, las ventas un 20%, acá tengo el GAT. El GAT es 2, ¿sí? Por lo tanto, 2 dividido 1,62 me daba el GAF. Afirmación. Perdón, Mario, buen día. ¿Cómo Sí. andás? Juan habla. ¿Qué haces, Juan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Tengo una pregunta de ese ejercicio de recién que estabas nombrando. Yo lo saqué de otra forma. Yo saqué, o sea, en base al GAO, saqué... No, pero por eso, no importa de la forma que lo sacaron. O sea, la resolución siempre es una en esta, pues es una cuestión matemática. Así que independientemente, yo dije la forma más fácil porque la que nosotros explicamos es esa, que cuando quiero sacar el GAT, tomo el GAO y lo multiplico por el GAF. Entonces digo, la ecuación básica es GAO por GAT igual GAF. Y a partir de ahí despejo, listo. Pero no es Claro, que hay por eso que yo no resolverlo de tenía esa el GAT. manera. Por eso yo no tenía el GAT. Bueno, pero ahora depende del que le haya tocado a cada uno. Acá había 4 Claro, era modelos, un variaban los despeje de datos. ecuaciones, sí. Sí, sí, sí. Listo. Ok, Sí, perfecto. pero por eso, pero era despejar. Después las herramientas con las cuales lo hacían, eso no interesa. Perfecto. Es más, uno muchas veces ve cómo piensan los alumnos de acuerdo a cómo resuelven estos problemas. Y los distintos enfoques que distintas personas pueden dar al mismo planteamiento. Entonces esto para nosotros, los docentes, cuando empezamos a ver, y soluciones correctas por supuesto, pero que lo están trabajando con distintas herramientas, que lo están mirando desde distintos lados, es enriquecedor. Por eso le digo también cuando decía antes que no es una cargadina por el estilo. Digo que siempre esto me gusta verlo a los actuarios porque ellos lo piensan de una forma distinta, porque obviamente tiene una estructura mental distinta. Y entonces es enriquecedor como ven cómo están resolviendo los temas. Nosotros lo resolvemos con la herramienta más sencilla, ellos le dan un enfoque distinto. Pero lo importante es al número que llegaron, porque es matemático esto, así que... Lo que no es matemático es la afirmación. Por supuesto, la pauta de una afirmación es, se las dije antes de arrancar, para que sea verdadera, todas sus partes son verdaderas, y si es falsa, lo que hay que hacer es indicar qué es la parte falsa. Muchos, el EBIT es una medida financiera muy utilizada, es una importancia en finanzas, ya que indica cuánto dinero quedaría disponible de cubrir los costos variables y los costos fijos. Hay algunos que pusieron no, es después de cubrir los costos variables, se equivocaron, eso es la contribución marginal, está mal, obviamente. La afirmación es falsa, el tema es por qué es falso. Porque debían marcar que el EBIT no es el dinero que queda disponible. Si yo quiero saber el dinero disponible es el EBITDA, no el EBIT. Por lo tanto, la parte falsa es esa. Por supuesto que el EBIT cubre los costos variables y los costos fijos, por supuesto. Porque es lo que viene después de costos fijos, me queda el EBIT. Entonces, todo verdadero, salvo que es el dinero que queda disponible. ¿Es una medida financiera? Sí, importante, sí, importantísima. ¿Dinero disponible? No. Y eso lo vimos en clase. Cuando hicimos el estado de resultado, llegamos al EBIT, nos paramos al EBIT, y si quiero saber cuál es el flujo de fondos, es el EBITDA. Por eso una empresa se mide una evaluación rápida a través del EBITDA, no del EBIT. El EBIT no es flujo de fondos, es el EBITDA. ¿Sí? Así que todos aquellos, la mayoría acertaron que es correcto en cuanto a que es falso, pero aquellos que ponían es falso, porque el EBIT es lo que yo obtengo luego de reducir los costos variables y los costos fijos, mal. ¿Qué es lo que está mal? La justificación, esa no es la justificación. Sí, es descubrir cuál es la parte falsa en una oración. La parte falsa es esa.
no es el dinero disponible. Proyecto de inversión. Esto es lo que todo el mundo lo hizo bien. En este caso particular, dice, si en un proyecto de inversión la tasa de corte es menor a la TIR, entonces, ¿cómo resulta ser el BAN? Bueno, yo lo que tengo que pensar en este caso es que cuando yo estoy haciendo un proyecto de inversión, piénsenlo gráficamente. Un proyecto de inversión es una curva que corta al eje de la abscisa en algún momento. Parte en un nivel en la ordenada, haciendo una suma lineal de dos flujos de fondos a tasa cero, en EBIT cero, y a partir de ahí, que eso lo corta el eje de la ordenada, es una curva descendiente que en algún momento va a cortar a la abscisa. Sí, a la abscisa. Donde corta la abscisa es la TIR, por supuesto. Si esa TIR tiene un valor, 20%, digamos, y la tasa de corte es menor, o sea, el WACC o la tasa de corte que utiliza la empresa es menor a eso, bueno, voy a tener BAN positivos, obviamente. ¿Sí? Esto se ve mejor cuando uno hace el gráfico, y así puede verlo. Si la tasa de corte fuera mayor a la TIR, significa que está hacia más infinito, por lo tanto, entra en zona negativa. El BAN sería negativo. Y cuando ambas coincidan, BAN cero. ¿Sí? Las tres alternativas que hay. De vuelta, creo que todo el mundo lo hizo bien eso. Pasamos a capital de trabajo. ¿Saben cuál es el problema que cometieron muchos acá, muchos alumnos? Que el proyecto A, no recuerdo los resultados, pero supongo que el proyecto A le daba, igualmente cambiaban los resultados de acuerdo al modelo, ¿no? Pero el proyecto A les daba 15.000 y el proyecto B les daba 8.000. Se quedaban con el A, no con el B, cuando los dos eran positivos. En otros modelos el A les daba 12.000, el B les daba 18.000. Se quedaban con el A cuando tienen que elegir el B. ¿Sí? Porque obviamente estamos en terrenos positivos, el más cercano a cero, pero a más cercano a cero a medida que vamos avanzando. Si yo el A me da menor que el B, significa que en esa curva donde están las ganancias, si ese espacio lo parto al medio, que no estoy en la segunda parte, donde los números se van achicando, sino que estoy en la primera. ¿Sí? Pero de vuelta. Siempre debo elegir el que tiene más cercano al punto de cierre y será el mayor o el menor monto de acuerdo a en qué parte del gráfico esté ubicado. Pero ninguno era negativo, no podía rechazarlo por negativo. Así que de vuelta, muchos hicieron el desarrollo bien, o casi bien, con algún error pequeño, pero casi bien, pero se equivocaban cuando tenían que resolver. ¿Sí? O sea que llegaban acá, opción elegida, mal, elegían mal. Punto 5, proyecto de inversión. Este es uno más sencillo, pero completo, el proyecto de inversión que debían hacer. Problemas que podía haber acá. Valor de las máquinas estaba dado, instalación y puesta a punto estaba dado. Cambiaban los valores de acuerdo al modelo. Gastos no activables 10.000. Hasta ahí ningún problema. Los dos primeros ítems son activos, el segundo es resultado, por lo tanto el segundo va a estar afectado por el impuesto a las ganancias. Costos variables, un porcentaje de ventas. No se espera incremento en costos fijos. Nadie, absolutamente nadie, colocó costos fijos o pusieron costos fijos ceros, correcto. Estimaciones de ventas están dadas. Acá lo que teníamos era, así como elemento diferencial que tenían que trabajar, era que se da de baja una línea para trabajar con otra línea distinta. O sea que tenían... Ay, ¿cómo se llama esto? Canibalismo. Entonces, obviamente, el proyecto de inversión es sobre el diferencial. Antes se dejan de fabricar 10.000 unidades para pasar a fabricar 15.000 el primer año. Por lo tanto, el proyecto eran unidades puras 5.000. ¿Sí? Unidades puras, nuevas unidades. Las otras diferencias que tenían, que el precio de venta de las unidades que fabricaban eran 8, de las nuevas unidades eran 10 pesos, acá está, eran 10 pesos. Por lo tanto, sobre las 10.000 que ya fabricaban, tenían diferencial de precio de venta por 2 pesos por unidad.
y aparte tenían diferencial en el costo variable. El costo variable, las primeras representan el 40% del precio de venta, tenía un costo variable de 4 pesos cada unidad. En el segundo caso, era el 70% de 8 pesos, tenían 5, en este caso, de vuelta particular, tenían 5,60. Por lo tanto, tenían un diferencial positivo también sobre las 10.000 unidades que dejaban de fabricar, de 1,60 pesos cada una por disminución del costo variable. Así que la mayor complejidad estaba puesta allí, ¿sí? Por supuesto que no hay una sola forma de solucionarlo esto, pero básicamente la que nosotros estuvimos viendo es de que primero le agrego el diferencial en cantidades. Para el primer año eran 5.000 unidades a 10 pesos con costo variable de 4. Tengo la contribución marginal. Eso le agrego el diferencial de precio por las 10.000 unidades que fabricábamos antes, pero las fabricamos con la nueva maquinaria, que significan 2 pesos más de venta cada una. Y teníamos el diferencial del costo variable en positivo, porque se reducían los costos en este modelo, en este ejemplo, en 1,60 pesos por cantidad. ¿Está bien? Y después seguía lo demás todo normal. Ahí pasaba la dificultad o el diferencial. De vuelta, tengan presente que lo que cambiaban en las cantidades, cambiaban las inversiones iniciales, los gastos no activables, los precios de ventas, los porcentajes. Todo eso fue cambiando de acuerdo al modelo que se haya tocado. Pero la estructura es la misma, ¿sí? Siete, análisis de flujo de fondos. Esto es lo mismo que vimos en el anterior. Dos flujos de fondos. Dice, esta empresa obtuvo una línea de financiamiento de hasta 600.000 pesos. Este está más elaborado que el del 10, porque tuve tiempo para analizarlo mejor. Entonces está el mismo ejercicio mejor estructurado. Una línea de financiamiento de 600.000, una tasa del 10% anual a 24 meses de plazo. Dentro de las actividades que se aceptan para esta tasa subsidiada, están las actividades A o B. Dos proyectos de inversión. Ambas, 500.000 pesos de inversión. Obviamente, si me prestan hasta 600, puedo tomar una sola, no puedo tomar las dos, ¿sí? Debo elegir la que sea la mejor de ambas. Y tengo el mismo problema acerca de que esta de 400.000, obviamente, cuando lo actualizo no llego a los 2 años, por lo tanto la descarto. Y la única que me queda válida es la opción B. Y de vuelta, después de eso empiezo a ver si hay rentabilidad y qué rentabilidad hay. Pero acá no tengo opciones, no puedo elegir. La mayoría de ustedes eligió, elijo tal plan porque tiene mayor GAN, porque tiene mayor tiro. No, equivocado. Ese es un concepto equivocado. Yo directamente el A lo descarto porque no cubre a los 24 meses. En los 24 meses no puedo cubrir la deuda que estoy tomando. ¿Sí? Si con los dos la cubriese, después sigo viendo los demás indicadores. Estructura de capital. Nadie lo resolvió como esperaba que lo resuelvan a este. Pero no interesa, lo resolvieron correctamente igual. Creo que nadie, sí, algunos respondieron mal. Corresponde mejor utilizar la estructura de capital propuesta por el director financiero. Este decía que existe les comento el ejercicio. El director financiero comenta que para los próximos 12 meses o en el próximo año esperan alcanzar ventas por 18 millones. Y los costos variables del 54% y fijos en 2.300.000. Todo esto es simplemente, están estos datos para que ustedes lleguen al EBIT. De vuelta, no lo resolvieron como debían. Los que lo resolvieron bien hicieron otro camino, que no es el correcto, pero llegaron a la resolución correcta. Dice que actualmente tiene una obligación negociable por 5 millones de pesos, en la cual paga 8% de interés. Y el capital son 100.000 acciones comunes de 280 pesos cada una.
O sea que la estructura de capital de esta empresa son 280 por 100.000, 28 millones, más ¿dónde están? Los 5 millones de deuda que paga el 8% de interés. Se acabó la estructura de capital. El director financiero propone emitir una nueva obligación negociable por 10 millones, a una tasa del 11%, más alta por supuesto, y recomprar acciones por el mismo valor, o sea, recomprar acciones por 10 millones. Obviamente, el ejercicio es cambio en la estructura de capital, ¿sí? Y resolver cuál me conviene más como accionista. Me conviene la estructura vieja, la estructura propuesta por el director financiero. Y según el director financiero iban a obtener mayores dividendos. Había que responder si era correcta o equivocada y justificar. La decisión es correcta, o sea, es verdadero lo que dice el director financiero si toman la opción de recomprar acciones a través de la emisión de una obligación negociable, van a ganar mayores dividendos. Sí, perfecto, eso está bien. Y deberían justificarlo. La justificación que yo esperaba, porque el tema está definido arriba, es estructura de capital, era que, y esto no lo hizo nadie, que saquen justamente cuál es el punto de equilibrio entre ambas estructuras de capital. Esto es punto de equilibrio financiero. Yo cuando resuelvo el punto de equilibrio financiero, me dice cuál es el nivel de EBIT en el cual elijo una estructura o elijo la otra. ¿Qué hizo todo el mundo para resolverlo? Hizo un estado de resultado a partir de las ventas, 18 millones, para ver cuánto le quedaba de dividendo o cuánto quedaba de resultado neto. Hizo el otro estado de resultado con la segunda estructura, paga más intereses por supuesto, y sacó el resultado neto. Y luego lo dividió por cantidad de acciones. Y sacó porcentajes. Obviamente era más conveniente la segunda. Hubo gente que se equivocó y dijo el resultado neto de la segunda es menor, por lo tanto me conviene la primera. No, se olvidó de que había menos acciones en circulación, por lo tanto lo que aumentó fue el EBIT, ¿sí? Otro contestaron hay mayor apalancamiento, por lo tanto es más conveniente. Lo que debían hacer es las dos cosas. La resolución correcta y luego matemáticamente demostrarlo. De la forma en que debían hacerlo no lo hizo nadie. No importa, pero aquello que lleva el resultado correcto a través de hacer los dos estados de resultados, está bien. No es lo óptimo, pero está bien. Toman la decisión correcta también. De vuelta, era para aplicar ese tema. Y el último, estructura de capital, otra conceptual. Esta es de lectura más que conceptual. Perdón, esta es de lectura. Explique brevemente cuál es un accionista adverso a riesgos si la empresa en la que tiene acciones se apalanca financieramente demasiado, desde el punto de vista del inversor. Y había otras preguntas que era la inversa. Si están invirtiendo en una empresa que es 100% capital propio y el accionista es riesgoso, ¿qué puede hacer? ¿No? O sea, la pregunta opuesta a esta. Para responder esta, lo que debían responder es que lo que tienen que hacer, si la empresa es riesgosa, es vender parte de las acciones y ese producido por la venta de parte de las acciones, debo colocarlo en activos libres de riesgo. Y después tengo una fórmula, que no llegamos a eso, por supuesto, esto es la conceptual nada más, en la cual me indica, para alcanzar un nivel determinado de riesgo aceptable por el inversor, cuántas acciones debe vender para salir de la empresa y colocarse en libre de riesgo. Pero no es armado de carteras. Voy de vuelta. El título es estructura de capital. El título no es carteras de inversión. Aquel que me respondió esta pregunta como cartera de inversión está equivocado. Se equivocó de tema. Y digo que es pregunta de lectura, porque si van, perdón, si van a buscar la estructura de capital, les va a decir justamente que es eso lo que debe hacer y les va a dar una cuenta de cómo deben resolver el tema para saber cuánto deben vender, a qué nivel de riesgo quedan, cómo se desapalancan. ¿Sí? Porque esto es desapalancamiento. Y aquello que era el caso inverso, donde la empresa estaba poco apalancada o nada apalancada y el accionista quería tener un mayor retorno, la respuesta es que deben tomar
dinero prestado, comprar más acciones y de esta forma apalancarse. En caso contrario del anterior. Te hago una pregunta, Mario. Sí, claro. En ese caso, diversificando la cartera o el portafolio, No, lo que porque sea, me no estás sé, hablando de diversificación y la pregunta no es carteras. Me estás respondiendo con otro tema. pero Por eso, estoy... decime. Perdón. No, que no estaría de alguna forma disminuyendo el riesgo de la empresa. Pero no es de la empresa, es del accionista. Esta es la posición del accionista. Este es un accionista con una inversión. Ok. De vuelta, esto es lectura. Cuando llegamos al capítulo de estructura capital, lo que el capítulo ese habla cuando habla de la parte del accionista, que se refiere bastante al accionista, al enfoque del accionista, lo que dice que la estructura capital de la empresa y el riesgo que la empresa corre es independiente de las decisiones del accionista respecto de su nivel de apalancamiento y el riesgo que quiere correr con esa empresa. Que si la empresa es muy poco riesgosa y yo quiero aumentar mi nivel de riesgo con esa empresa, puedo hacerlo y tengo una forma de hacerlo. Tomo dinero prestado y compro acciones. Por lo tanto, mi nivel de riesgo crece. Y existe una fórmula de vuelta para determinar el nivel de riesgo al que yo quiero acceder para saber cuánto pedir y cuánto más comprar. Y que se aplica lo mismo en sentido inverso. Supongan este caso. Vean el caso anterior. El director financiero y el directorio resuelve tomar una nueva deuda. ¿Se volvió más riesgosa la empresa? Sí, se volvió más riesgosa la empresa. Yo soy adverso al riesgo. ¿Qué puedo hacer? ¿Me voy de la empresa? No, no me quiero ir de la empresa. Quiero disminuir mi nivel de riesgo al que tenía la empresa antes de tomar esta nueva emisión de acciones. ¿Cuál es mi camino? Vendo parte de las acciones y compro activos libres de riesgo. Y puedo determinar cuántas debo vender de mi capital para que mi riesgo disminuya al nivel que tenía antes. Sí, de vuelta, dos temas de estructura capital. Si van a los capítulos de estructura capital, este tema lo tiene resuelto y esta es una pregunta de vuelta de lectura. Aquel que respondió carteras, el error que está cometiendo es que no estamos hablando de carteras. El tema de esta pregunta no es carteras de inversión. ¿Sí? Estamos hablando de estructura. Volvimos al general. Bueno, ¿preguntas? Mario, yo tengo una pregunta. ¿Escuchás? Sí, te escucho. ¿Cuándo se podría volver a rendir? Porque la verdad que nunca rendí 2 veces el final. No está en la fecha. Se dice que es septiembre, pero no está la fecha todavía. Listo. O si está, no la comunicaron. Pero entiendo que todavía no está porque, de vuelta, esta mañana me llegó un mail hace un rato, 10:30 me habrá llegado.